la segunda mesa vamos a abordar el impacto y la relación que tiene la propiedad intelectual dentro de la música urbana. Y Vamos a ponernos en orden, aunque es verdad que nos vais a distinguir perfectamente, pero bueno. Y creo que ponernos en orden, perdona. Creo que lo interesante de esta mesa es que al final cada una abordamos un área diferente de lo que es la industria musical o el género urbano, pero que sin embargo confluyen todas entre sí y guardan la relación, esa base sólida del derecho de la propiedad intelectual, que es muy, muy importante en realidad en cualquier disciplina artística. Tenemos a María Vegas, que es la CEO de una agencia de se llama Virreal, perdón, y es la manager de un artista internacional que se llama Petaceta, entre otros artistas de su roster. A su lado está Daniela Bosé, que es la actual directora del Palacio Vistalegre y que tiene una dilatada experiencia dentro de este área, ha abordado diferentes posiciones de dirección y bueno, seguro que tiene muchísimo que aportarnos al igual que el resto de componentes. Y también está Nerea, que es la cónsul de Cultura de Andersen, perdón. Es experta en propiedad intelectual y dentro de la propiedad intelectual sobre todo en lo que son los derechos de autor. Así que para empezar Bueno, es que un poco pretencioso. Yo soy Alba Soati y también llevo el área legal de diferentes figuras de la industria musical, tanto artistas como manager como promotoras. Creo que es interesante, me gustaría lanzar la primera pregunta a Daniela, y sí que quería preguntarte a qué retos te has encontrado a lo largo de tu carrera dentro de lo que es la propiedad intelectual y todo lo que aborda a la música y al género. Al principio, como comentaban los compañeros de la anterior ponencia, creo que era justo reconocer que muchas cosas se hacían por desconocimiento. De hecho, yo participé en muchos cursos gratuitos, hasta para la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera, porque la verdad es que la gente no tenía ese conocimiento que hoy en día ya está mucho más extendido de lo que se puede o no se puede hacer, por lo menos en lo que se refiere al mundo de la música, porque como hemos comentado ahora mismo en este apartado específico de arte urbano y artes plásticas, estamos, digamos, comenzando de nuevo. Una vez que resolvimos ese problema, que a veces fue de buena manera, otras veces ya pues tuvimos que demandar, etcétera, etcétera, en nuestro caso el plagio o cuando hay un conflicto de creación de la obra donde los dos o varios autores no se ponen de acuerdo con su porcentaje de participación y en muchos casos, como he comentado, en campañas de publicidad, que es un poquito donde me he sentido identificada con ese concepto que ha ido comentando Suso de transformación, que en nuestro caso es esa frase que se llama sound alike, que es delicada. O sea, entre un sound alike y un plagio pues puede haber nada. Y ahora mismo, en la parte de la que me ocupo ahora, que es más transversal y mucho más divertida, tengo de todo. O sea, lo que queráis lo tengo, porque tengo los derechos de autor de los promotores que tienen que declarar las obras que se interpretan en los conciertos. Tengo los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes que actúan en esos conciertos. Tengo derechos de reproducción porque tenemos merchandising y como no tenía suficiente, pues también ahora tenemos una fachada del edificio intervenida por un artista urbano. Así que para lo que queráis, me tenéis. Y María, tú desde la parte del management, ¿qué tipo de retos yo me encuentro mucho porque cada artista en sí mismo es un proyecto y cada canción es un hijo para ellos y hay mucho desconocimiento, hay veces que se cometen errores porque varias de las partes que están involucradas no conocen bien el recorrido de las cosas. Entonces, por ejemplo, imaginemos el tema del Despacito. El Despacito lo canta Luis Fonsi, pero igual lo han hecho 20 compositores y 3 productores. Entonces, si esa canción, bueno, primero hay que ponerse de acuerdo con los repartos. Si esa canción se mete en una película, tiene unos derechos. Y una monetización. Si es interpretada en un bolo por Luis Fonsi en directo, pues tiene unos derechos y una monetización diferente. Si suena en la radio, si de repente hacen una cover en YouTube,
Entonces, ahí, por ejemplo, hay muchos casos que se hace una cover, la cover tiene casi más éxito que el original, ahí hay un Harry y un melón, y bueno, pues existe ahí un conflicto de qué pasa con eso. De manera silenciosa lo que suele pasar es que el artista original, el autor de la canción, monetiza y el que ha hecho la cover ni se entera y sigue ahí generando visitas. Pero bueno, que hay veces que sí que hay conflicto de decir, bueno, me has plagiado, te has quedado con lo mío y ahí se monta ahí un... Bueno, pues eso es un... sí, eso... Me pasa también, por ejemplo, que promotores me piden permiso a mí para utilizar una canción para un videomaking. Yo prefiero que no me pregunten, porque a mí me encanta que usen las canciones de mis artistas para un making, pero si me tienen que preguntar, yo le tengo que decir, vete al que ostenta los derechos, que es la discográfica, que te diga si sí o si no, si le parece bien o mal, que tarde igual 3 semanas en contestarte, porque las cosas de Palacio van despacio y tener una discográfica en el otro lado del planeta, pues a veces no es lo más ágil del mundo. Entonces, bueno, yo me encanta, o sea, creo que en la industria hay como una práctica que no tiene nada que ver con la ley, ¿sabes? Como la teoría dice una cosa, la práctica dice otra, y mientras todos somos amigos no pasa nada, pero luego a veces pasan cosas. Pero bueno, la práctica sí es una pelota cuesta abajo que se mueve en una línea y a veces la ley se mueve en otra. Normalmente los editores musicales son los que ponen orden, que lo sepáis. Ahí sí es cierto que también depende, porque yo a la hora de revisar los contratos y esas negociaciones y tal, sí que refuerzo mucho y soy muy rígida en que todo esté especificado. Porque yo me puedo llevar genial contigo, pero el trabajo es el trabajo. Luego, si quieres, nos tomamos un café y ya vemos lo que hubiésemos hecho de forma más benévola, ¿no? Por así decirlo. Pero creo que sí es muy, muy importante, porque al final lo que estás haciendo es garantizarte que luego no van a llegar esos problemas o no va a alcanzar ese grado, ¿no?, esa problemática tan alta. Está claro, si los contratos lo especifican todo, lo que pasa es que luego en la práctica uno no se sabe los contratos de memoria y dice, y hago esto porque seguro que está bien. Por eso es muy importante tener un equipo A ver, legal. yo creo que hay una cosa que es importante, que es la gente de esta industria, no todos saben quién son los players exactos. Es decir, si tú necesitas el permiso, lo primero que tienes que pedir es el permiso de la canción, porque el que manda es el autor, que es el creador. Si él te dice que no, da igual, no vayas a la discográfica porque no sirve de nada. Entonces, yo creo que el problema es que por mucho que se reflejen las cuestiones en los contratos, si hay una ignorancia de base, que no sabe que primero va el autor, luego va el intérprete, el autor va con el editor, el intérprete va con la discográfica, y que el promotor, que es el que hace los conciertos, tiene que utilizar algo de ellos, tendrá que pedírselo, pues mal vamos. Pero las figuras están bien definidas de quién ostenta cada derecho. Y luego también la ayuda que nos proporcionan las entidades de gestión, porque es verdad que ante un conflicto, pues la entidad de gestión va a decir quién ha registrado, quién le representa y quién tiene esos titulares. Ahora, si no registramos las canciones, si no tenemos un editor, si nos autoeditamos y queremos hacer las cosas pues de una manera más pues de bricolaje, del do it yourself, pues sí que suele haber confusiones. Yo creo que también existe un problema y que muchas veces no es solo el desconocimiento o la ignorancia, sino que hay una cultura del libre albedrío. Y es que tendemos más a la costumbre, ¿no? Es como, vale, en el contrato pone esto, pero como normalmente se hace así, vamos a tender a hacerlo de esta forma. Y eso también luego nos trae consecuencias, porque una cosa es como tú actúes y otra cosa es lo que tengas reflejado en el contrato, ¿no? Yo eso no lo he vivido. Yo hablo desde la parte de lo que son las actuaciones y todo lo que son los festivales y tal. Eso sí que pasa. No sé si tú a lo mejor te has encontrado alguna problemática de que hayan disputas y luego en el contrato... A ver, si pasa mucho. La verdad es que nosotros del despacho evidentemente ves toda la casuística, no sé si se me oye. Sí. Toda la casuística y evidentemente somos los principales defensores, como no puede ser de otra manera, de que los contratos cuanto más y mejor regulen todo, independientemente de lo que sea la práctica luego del sector, siempre va a ayudar a evitar un pleito, ¿no? Porque incluso si se hacen cosas, si tenemos un buen contrato es la herramienta para decir, bueno, quizás lo has hecho mal, revirtamos la situación, o si se sigue insistiendo en una forma de actuar, pues exigir las reclamaciones que haya que exigir. Es verdad que luego, evidentemente, hay una inercia de cómo se trabaja, sobre todo ahora también en el entorno de redes sociales, en el mundo digital, que a veces es difícil de encauzar, ¿no? Y entiendo que, claro, desde el punto de vista del sector, a veces os resulte difícil
conseguir ese encauzamiento, ¿no? Que yo creo, como digo, el contrato es la mejor herramienta, por supuesto, para encauzarlo. Y en ese sentido, como hablábamos también antes de empezar la charla, es verdad que el mundo, también por supuesto en el arte, pero en el mundo de la música nos encontramos con muchos actores titulares de derechos, con lo cual se complica todavía más la gestión de estas cuestiones. Tenemos a los autores de música y letra, los editores que de forma subsidiaria también adquieren derechos con respecto a los autores y al final, pues eso, ponen un poco orden, ¿no? De alguna manera, industria. Estábamos justo comentando la diferencia que hay entre, por ejemplo, el mundo del deporte y el mundo de la música. Donde los artistas son súper fuertes es en redes sociales y, por lo tanto, son interesantes para las marcas, que es lo mismo que pasa con los deportistas. Pero claro, cuando desde una discográfica o desde una editorial empiezas a tener estas relaciones con marcas, se tiran de los pelos, porque dicen, pero si yo con un futbolista o hablo con el club o hablo con su manager, ya está. Ahí es donde acaban los intermediarios. Y como está explicando, pues en el momento que tú quieras hacer algo con el artista en sí, es el manager. La grabación del artista es de la discográfica. La canción es de un autor que por supuesto no tiene por qué ser él, y de una editorial. Y luego, si esa marca quiere un pequeño conciertillo, pues ya entra el manager. O sea, imaginaros. Sí, luego sí que es verdad que en el ámbito de la música urbana, y actualmente un poco en general, se está cambiando también un poco en el sentido de que estos intermediarios no siempre están del todo ahí, ¿no? Hay artistas que se autoeditan, hay artistas que funcionan, digamos, individualmente, ¿no? Y ahí, bueno, pues de alguna manera hay ciertos intermediarios que no actúan, que por un lado puede facilitar la gestión, pero a veces también la puede complicar, porque ese intermediario al final es el que te puede hacer entender cómo funciona la industria, ¿no? Porque si un chaval de 19 años se pone a autoeditarse y a lanzar su música, pierde el control muchas veces de lo que está creando, porque a veces ni son conscientes de todos los derechos de los que disponen y las potestades que les da el ser autores, con lo cual es muy importante que tengan esa figura que les lleve un poco y les encauce, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que hay un cambio de panorama, o sea, igual que en el mundo, por ejemplo, audiovisual, también ha habido muchos cambios de ventanas de explotación que han desaparecido, otras que se crean. Aquí tenemos, digamos, intermediarios o ventanas de gestión, podríamos llamar, que también cambian, ¿no? Con lo cual, bueno, la verdad es que es un momento muy interesante y en general muy interesante para tanto la música como el arte, llamemos urbano, porque está tomando además esa presencia y ese poder, no solo en la calle ya, que ya lo tenía, sino a muchos otros niveles, ¿no? A nivel digital. En ese sentido, hay cuestiones que, por ejemplo, nosotros se nos plantean, que no se nos planteaban antes, que pasa sobre todo más en el ámbito de la música urbana, incluso con propios autores que no conseguimos identificar a veces. Porque la música circula tanto en redes que a veces no sabes quién es el autor. Y hemos tenido que indagar, investigar de mil maneras para encontrar a un autor para poder pagarle, para poder pedirle autorización y pagarle. El autor está perfectamente localizado, pero los metadatos de toda su música no están bien metidos y hay que estar un poco pendientes para que no se escape nada. Eso es una labor. Claro, esa gestión, ese es un cambio también en la gestión, de decir, bueno, vamos a controlar cómo circula todo esto, ¿no? O sea, lo primero que una canción tiene que estar identificada, lo que os queremos decir es que si la canción la compone un 100% de los derechos, no vale con que haya un 90% de los derechos identificados, porque nosotras tres nos hemos inscrito en la entidad de gestión correspondiente. Si ella no se inscribe, esa canción se queda, digamos, huérfana. Nosotras tres podemos recibir nuestra parte, pero nunca podríamos utilizarla, por ejemplo, para hacer un anuncio, porque nos falta una pata de la obra que en España se considera entera de música y letra. O sea, esa es la primera parte. Muchos de estos chicos y chicas de la música urbana nacen como nacieron en su día los DJs. Los DJs ganaban dinero del caché que les daban cuando iban a pinchar. Por eso muchos de estos urbanos no se registran. Entonces ya no hay dónde agarrar la información. Otra cosa es lo que nos viene a comentar de los metadatos. Los metadatos son aquellos
que para explicarlo fácil, cuando sale un disco hay una lista que se llama el label copy, y el label copy dice el título de la canción, el fotógrafo, el productor y dice los autores. Porque de esta forma la discográfica cuando paga los derechos de autor y el editor cuando informa a la entidad de gestión de sus canciones, pues hay un matching perfecto, todo el mundo cobra. Pero claro, si ya en el metadato del label copy, por el motivo que sea, no está uno de los autores, pues ya como editor o como autor tienes que ir reclamando lo tuyo donde corresponda. Yo me he encontrado, bueno, principalmente en nuestra agencia cogemos artistas en desarrollo que empiezan cantando en casa, se hacen un vídeo y de repente le llueven las ofertas. Y me encuentro que, vale, hay mucho Juan Palomo que se lo quiere hacer todo, pero en esto ocurre que han dilapidado carreras, de decir, he firmado la cesión de derechos, estoy atado de pies y manos, no me puedo ir con un equipo que verdaderamente cree en mí y que va a hacer algo por mi carrera, porque es que está cogido por todas partes, no se le puede trabajar. Yo me he encontrado también con casos entonces, de ese tipo. La creatividad se paga, pero hay que proteger los derechos para poder desarrollar la carrera de un artista. O sea, se pueden trabajar licencias a terceros, pues no estás cediendo los derechos, sino estás cediendo el uso de lo que te pertenece, que lo ideal sería que te perteneciera siempre porque lo has hecho tú, ¿no? Entonces tú puedes ceder los derechos en España, en Europa, en el mundo entero, para 5 años, para 7 años, para 70, o sea, lo puedes acotar, eso es súper laxo, lo puedes acotar siempre y cuando estés de acuerdo, pero la labor del manager también es muy bien decir qué estás firmando, qué implica esto y qué consecuencias tiene, porque los artistas no lo saben ni lo quieren saber, muchos de ellos, porque dicen, si es que a mí me gusta hacer música, si yo me veo como en una empresa ahora, ¿yo qué hago con una empresa? Yo lo que me he encontrado también es que en contratos se mezclan, como tú comentabas también, el tema de los derechos de imagen, se mezcla cesión, se cede todo. Sí. Los derechos musicales de las obras que se crean o se producen o se interpretan en función de quién sea, aunque suelen reunirse bastante todas estas figuras, y los derechos de imagen de todo lo que se publica en redes, porque como hay un ese es el famoso circuito contrato 360 grados. Y claro, pero sí, es un 360 o pacto con el diablo total, porque al final no es solo tu voz a nivel artística, sino tu voz a nivel individual, tu imagen la acabas cediendo, y muchas veces sin contraprestación, a no ser que se generen determinados usos. Bueno, yo he visto situaciones que en ese sentido dices, bueno, vale que hay cosas que puedes hacer tú solo, como pues la parte a lo mejor más de producción a determinados niveles, evidentemente, una producción musical como debe ser, pues es otra cosa, pero hay muchas decisiones que no se pueden tomar solo, es fundamental, ¿no? Y en este entorno le ha pasado a muchos artistas que no solamente son emergentes, no es que estén empezando su carrera, es que la misma Taylor Swift, por ejemplo, se llevó, creo recordar que fueron como 15 años hasta que pudo rescindir el contrato, porque no podía regrabar sus le ha pasado sus hasta obras. Prince. También le pasó con la marca y al final... Claro, sí, entonces sí. ese desconocimiento... De la autorización de regrabación en España, lo usual es que durante 10 años como artista no puedas regrabar ese disco, pero como la carrera de los artistas empieza muy joven y hoy en día afortunadamente acaba muy tarde, Taylor Swift ha recuperado sus grabaciones porque se ha vuelto a grabar ella misma sus propios discos. Que además es que marcó un antes y un después en lo que fue la industria, sobre todo en la materia contractual. Bueno, Taylor Swift es Dios, para que lo sepáis. O sea, no solo se defiende a ella misma, defiende a todos. Cuando firma con Universal, dice que mis condiciones para todos. O sea, es lo más de lo más. Aprendió la lección. Es pionera en muchas cosas, en el audiovisual también, con sus giras. Pero no es urbana. Pero no es urbana, es verdad. No, centrándonos precisamente en el... Claro, justamente a colación con ello iba a preguntarte por el tema del sampling, que también nace en Estados Unidos, en la cultura urbana pues se asienta ahí, y la importancia de cómo juegan ahí los derechos, qué es plagio, qué no es plagio, y qué es lo que nos puedes contar sobre esto. Sí, bueno,
podríamos dedicarnos toda la mañana a hablar de este tema también, igual que con respecto al graffiti, las apropiaciones, la titularidad, pero un poco por apuntar una serie de ideas. Y que cuando comentábamos los temas más relevantes, ¿no?, desde el punto de vista de la propiedad intelectual con respecto a la música urbana, más bien digamos rap en concreto, lo que es cultura hip hop, sí que es verdad que el sampling es un elemento fundamental, ¿no?, porque bueno, está, como contábamos antes con Suso, que también conoce muy bien este ámbito, en los años 80 es cuando se produjo el gran auge del rap, precisamente a través del uso del sampler, ¿no?, de los primeros samples de Akai MPC, que permitieron que una persona en su casa pudiera generar ritmos, músicas y añadiéndole todos los elementos creativos propios, partiendo de músicas que ya existían, ¿no? En principio fue más en Estados Unidos con la música soul y funky de los años 60-70, pero bueno, como todos sabemos, a día de hoy ya, bueno, con la inteligencia artificial lo que se puede hacer es impresionante, ¿no? Pero es verdad que ese sampleado, desde el punto de vista de derecho de autor, genera muchas cuestiones, ¿no? Porque al final se está usando fragmentos de obras que ya existen para generar obras nuevas. Y esto, si nos vamos al rigor, el sentido estricto de la ley, podemos considerar que hay actos de reproducción de esas obras, que no me quiero poner muy técnica, cuando cogemos esos materiales y los rehacemos, los modificamos, que ahí hay distintas también tendencias, ¿no?, dentro del hip hop, de que se identifique es bueno porque quiere decir que lo has integrado muy bien, o hay quien considera que lo ideal es que no se identifique porque quiere decir que el sampleo realmente ha sido excelente, ¿no?, el nivel de excelencia, ¿no?, dentro de ese ámbito. Lo cual, a su vez, desde el punto de vista del derecho de autor, tiene esas implicaciones, ¿no? Si yo lo puedo identificar, lo que se ha venido diciendo, por lo menos a nivel europeo, en nuestra regulación, porque en esto Estados Unidos va por otra vía, es que hay una infracción a priori del derecho de reproducción. Salvo que haya excepciones. Hay una serie de excepciones en nuestra legislación, es que en esto tenemos la suerte que a nivel europeo estamos armonizados, que permitirían a priori hacer algún uso, pero es verdad que en lo que es el sampleo en sentido estricto, y ya tenemos algunas sentencias del Tribunal Europeo, hasta ahora se ha decidido que siempre que se reconozca hay reproducción y hay que pedir autorizaciones, con lo cual hay que ir de nuevo a buscar al autor, al productor. Normalmente es más vía productor porque son digamos, el soporte, el fonograma, el que se reproduce. Lo que pasa es que normalmente el productor es una canción detrás, el primero es el autor. Sí, pero lo cede los derechos al productor de fonogramas. En la medida en que se lo ceda, la autorización... No, o sea, sabéis lo que es un sampling, ¿no? Es que yo soy muy didáctica, es coger un cachito de una canción y meterlo normalmente en una obra nueva, porque si es un cachito de una canción y otro cachito de una canción, se llama mashup, que es otro lío. Entonces, si, por ejemplo, Madonna quiere usar en una canción suya un trozo de ABBA, lo primero que tiene que pedirle el permiso a ABBA, autores. Luego, como esos autores han grabado la grabación, tienen que ser los propietarios de la grabación, que son la discográfica, quien también dé la autorización, porque la discográfica la da en su nombre y en de los artistas. Entonces, llegamos a ese punto y hay que hacer dos cosas. La nueva canción, que se llama X, ¿de quién es? Pues, por ejemplo, la canción que se llama Hang Up de Madonna. Entonces, entre los editores nos ponemos de acuerdo, porque eso no se hace en base a la tuya dura 1 minuto y la mía dura 2, no funciona así, y nos repartimos los derechos de esa nueva canción. Y los propietarios de el que representa a Madonna y el que representa discográficamente a ABBA se ponen de acuerdo, y entonces esa nueva canción es una nueva grabación y una nueva obra musical. Y luego, como la discográfica es dueña de esa grabación y tiene al productor, y la de Madonna tiene a su productor, también se ponen de acuerdo si ese porcentaje se lo dividen de una manera u otra. Bueno, yo también discrepo un poco, creo que depende de cómo se haya articulado la cesión de los derechos a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Pero bueno, en definitiva, detrás van a estar siempre todas estas personas. Quien toma esa decisión última depende en muchos casos de quién reúna esa titularidad de derechos. Por ejemplo, en el caso que comentamos de la Unión Europea, sí que eran los productores a los que se les demandó, que eran era un rapero por haber utilizado 2 segundos de una canción de un grupo musical
Pero porque sería él el dueño de esa grabación. Claro, por eso, es el Entonces, titular de los no derechos. es porque sea productor. Sí, no es por el hecho de ser productor, es por ser titular de los derechos que suele llegarles todas esas autorizaciones. Yo os Pero cuento bueno, el caso, eso vamos, es que meternos lo llevamos en porque yo representaba la parte de ABBA y ABBA decide si sí, si no y cuánto quiere llevarse. Lo bueno de todo, bueno, lo bueno, no lo sé, depende de qué lado estemos, es que ahora hay, para los ampliadores, para los artistas de rap, puede haber una esperanza, entre comillas, en cuanto a poder usar materiales sampleados, porque estamos pendientes de una decisión del tribunal, una segunda, es como lo llaman Pelham y Pelham 2, o sea, ahora vamos a Pelham 2. En esa primera sentencia se dijo, hay que pedir autorización si se reconoce, no aplicaba el derecho de cita, no aplicaba un derecho que existía en este caso en Alemania, que era un fair use del estilo al fair use de Estados Unidos, pero en esta nueva resolución se está analizando si en una excepción que se ha retomado, se ha incluido ahora en las legislaciones europeas, que es el pastiche, se podría considerar que el sampleo es pastiche. Pastiche que no está definido en la ley en sentido estricto, hay que ir a cada país un poco a ver, igual que la parodia, que es parodia en cada país en función de su acervo cultural, ¿no? Lo que puede ser parodia en un país, en Euroespaña, no es lo mismo seguramente que en Alemania, ¿no? Entonces, ahí y tendremos que estar atentas todas y todos a ver cómo se resuelve, porque si pudiera hacerse determinados usos, no digo todos, porque coger, como dices tú, sumar piezas sin más preexistentes no va a ser un pastiche, porque hay criterios como pues tiene que generarse una obra con identidad propia que sea nueva, puede ser o no necesario el humor para considerar que estamos en el pastiche. En principio se está diciendo a nivel más de doctrina, que está todo el mundo lucubrando a ver por dónde va a ir el tribunal, puede no ser necesario. Entonces, a raíz de eso veremos si determinados usos de lo que a día de hoy es el sampleo y que genera a nivel musical un contenido con mucha originalidad, más allá de que se parta de obras persistentes, pues bueno, a lo mejor ahí mala noticia para la industria en cuanto a producción, los productores, mejor noticia para los artistas, el poder tener un margen mayor de libertad a la hora de hacer esas apropiaciones. Usar remasterizado ya es un término que tiene Yo connotaciones. pronostico que los derechos de Prince, Michael Jackson, ABBA y Madonna no van a ser pastiche. Ya, son estadounidenses, veremos a ver, porque allí también, como tienen su excepción del fair use, también hay cosas que se han podido hacer, otras no, ¿eh? De hecho, lo comentábamos, viendo un poco artistas, veíamos que Kanye West tiene una entrada solo en Wikipedia de los litigios que ha tenido y los usos que ha tenido. Unos les dijeron que ok, otros les han dicho que no, otros lo resolvió pagando ya a posteriori. Luego sus créditos en sus discos tienen pues también una enumeración de usos extraordinarios, o sea que es algo que está en la música. Fue muy polémico, bueno, él ya en sí es polémico, pero sí, todo lo que bueno, lo envuelve sí, también los otros temas también lo ya van por otro lado. Sí, y también el caso del tema de Zafaera, de Bad Bunny, que fue súper conocido y sin embargo sí que se probó que fue plagio porque se enfrentaba al tema de Get Your Freak on de Missy Elliott. Eso es, sí. Y Missy Elliott ahí está cobrando. Claro, el 97% por de la remuneración es de ella. ¿Cómo se puede medir y cuantificar la magnitud de salirte de la línea, de no haber pedido permiso, por decir, mira, es que si le pido permiso me va a decir que no, yo lo meto igualmente porque el tema va a ser tan bombazo, o sea, va a ser tan mediático que me sale a cuenta. Pero ¿cómo puedes medir si te sale a cuenta o no te sale a cuenta? ¿Sabes? En términos, pues eso, de decir, bueno, me va a demandar, Esto me recuerda un poco al ejemplo de cuando grabas, o sea, cuando vuelas un dron y te piensas que no pasa nada, como te pille a esa, o sea, igual te mete una multa de 300.000 euros. El que lo sepa, desde luego que no coge un dron, pero habrá mucha gente que no lo sepa o que diga, bueno, es que voy a sacar el vídeo del volcán en erupción de la hostia, como lo voy a vender por mogollón de pasta. Decisiones de negocio, ¿no? Como con Kendrick Lamar cuando en la Super Bowl cantó la famosa canción por la que Drake le demanda, ¿no? Entonces, yo creo que igual con los grafitis que comentábamos antes, que le salía a cuenta construir apartamentos, ¿no? en Brooklyn, ¿no? Con lo cual pues ahí hay decisiones de negocio en cuanto a esos usos. Si además tienes esa zona gris del fair use en Estados Unidos, que es como un uso lícito basado en la libertad de expresión,
o en Europa estas nuevas posibilidades, pues bueno, yo creo que ahí los abogados también hacen una labor que es difícil, porque no es de garantía al 100% esto no va a pasar nada, nunca pasa eso, ¿no? Yo creo que la diferencia es que vendías garrafón, te sacabas, no sé, 12.000 euros a la noche y la multa, si es que te llegaba, era de 500, está claro que te sale a cuenta vender garrafón. Claro. Ahora, en Estados Unidos y en legislaciones actuales, lo que haces es hacer el cálculo del daño en base a los rendimientos económicos, luego le metes un porcentaje del daño reputacional. Yo no te lo aconsejaría a priori. Supongo Ahora, que el daño reputacional, también el problema es que si estás... De modificarlo, ese estudio es muy importante. Además es que si estás en un beef, en una pelea directa que se traen estos raperos, que se insultan uno a otro, y entonces pues seguramente usar la canción del que te ha insultado, como es un triple insulto, tus fans serán más fans tuyos que suyos y comprarán más camisetas, y las camisetas, a ver cómo las metes en este cálculo, pues ellos sabrán. Esos cálculos yo creo que, vamos, están ahí y no se da puntada sin hilo, ya te digo yo. ¿Conocéis lo que es la música urbana de lo que estamos hablando? Porque tenemos preparados también unos nombres para que veáis. No, pero no lo vamos no, porque no ha dado tiempo. Ah, vale. No, vamos, que lo claro, digo, no, es que como eso, íbamos un poco lo más digo ajustados, porque hemos... seguimos teniendo menos chicas, también creo que es importante comentarlo, aunque tenemos unas cuantas históricas, actuales y futuras promesas que es importante comentar que existen. Sí, que de hecho cuando hablábamos, ¿no?, entre nosotras, pues planteando, ¿no?, artistas, tal, ¿cómo lo enfocamos? Pues eso, buscas nombres, ¿no? Y dices, bueno, es que hay pocas mujeres, hay grandes artistas, pero es verdad que no es un ámbito en el que haya tanto. Yo me declaraba fan absoluta de Doechii, por ejemplo, que bueno, además ya se puede decir que es mainstream. Y que a su vez, yo pensando en mis samplers, es curioso el triple salto que se ha hecho, ¿no?, en el caso de Doechii, porque ella sampleó una canción de Gotti, no sé si conocéis el caso de Anxiety, a su vez Sleepy Hollow, que es otro rapero, sampleó el Anxiety de Doechii sin saber que Gotti estaba por detrás. Con lo cual hay un triple salto ahí de sampleados. Claro, eso es lo que comentábamos un poco que había pasado también con Missy Elliott y con... Que al final es que todo suma, porque a nivel creativo es muy Y que la base potente. sí que hay una figura y hay una cultura también de esa parte de las mujeres, ¿no? Sí. Como decía Daniela, ya solo, o sea, Ariana Puello, si te vas, Gabilonia, por ejemplo, también, ¿no? Missy Elliott, aquí en España, han sido pioneras, Zoe, la Zoe, en el tema de la cultura trap. Gata Katana. Gata Katana también. Diferentes figuras. Entonces, bueno, un poco así en términos generales, pues la importancia y lo que explicaba al principio, ¿no? Cómo confluyen esas diferentes áreas y sin embargo todas están conectadas entre sí por esa base que es la propiedad intelectual. No sé si... Y que también la propiedad intelectual no frena, es decir, la propiedad intelectual muchas veces tiene que poner estos límites cuando pasamos a grabarlos, a tener una grabación que se va a explotar comercialmente. Pero es muy, muy clásico el featuring, las colabos que hacen entre ellos y normalmente las hacen en el directo y eso es un fantástico compañerismo, eso no está prohibido. El propietario de la canción seguirá siendo el mismo y la interpretación de la grabación seguirá siendo la misma, pero es muy bello ver cómo funcionan estos conciertos, porque constantemente, no sé, en el listening party de la OSA pues aparecieron sus colegas y en cualquier concierto pues aparecen los colegas del otro y eso es muy bello. Que eso viene mucho además de la música urbana y ahora se está extendiendo mucho más, por ejemplo, al pop, donde no había tanto, ¿no? Ahora vas a cualquier concierto también de pop rock y se cuela alguien allí. Muchísimas colaboraciones y no solo que salen a cantar, sino que hacen también trabajos de creación conjunta, ¿no? Eso es fantástico. Luego ahí, y tomando un poco el ejemplo que nos comentaba Suso de esas colaboraciones también mezclando música con graffiti, también hay muchísima colaboración en ese sentido en el arte urbana, el arte urbana que copulan general, entre ¿no? ellas. Y aquí lo único que comentaba el tema de pues, de repente se apropiaron de este formato, digámoslo de alguna manera, ahí sí que de nuevo la propiedad intelectual te viene a poner un poquito de, es que esto si no lo tienes en un soporte no se puede proteger. Bueno,
Son cosas que la propiedad intelectual puede poner algún límite, también protege al final. La importancia de que se regule, ¿no? Claro, que siempre quede dentro de ese marco normativo y luego evitar los posibles conflictos que comentaba ahí al principio. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Sí. Cuidado que tenemos aquí al mega propiedad intelectual a sus pies. Buenos días y muchas gracias por las intervenciones, porque aclaran mucho. Además, como estoy con una doctoranda que está haciendo una tesis doctoral sobre la industria musical desde todos los palos, pues la verdad es que es muy interesante. Y quería hacer una pregunta en relación con el tema de los covers, porque es lo primero que cuando explicas temas de la música les explota la cabeza a todos, que a los 2 días hay tipo fandanguillo, hip hop, o sea, todas las versiones en todos los sitios. Y hablando, por ejemplo, lo que decía Daniela, de que primero es el autor el que decide, aunque estén cedidos los derechos. Y por lo que dice Alba del rigor en los contratos, que es verdad, porque yo lo que explico siempre es que la interpretación de los contratos de propiedad intelectual es restrictivo. Lo que no está, no está. Entonces, ¿qué sucede con esos covers? ¿En los contratos se regula eso también? Porque el autor puede decir que sí, que está de acuerdo, que se haga en modo hip hop, una cover, y a la compañía no le interesa. Porque dice, a lo mejor esos covers que van a sacar van a tener más éxito. ¿Eso también se recoge en los contratos a este punto, como los samples y todo? Es que no hace falta recogerlo, me explico. Como quien manda es la obra porque ha sido creada por un autor, lo que establece la ley es que si una canción ya ha tenido una primera fijación, ya cualquiera puede regrabarla, siempre y cuando reconozca que si haces Corazón partido sigue siendo Alejandro Sanz el autor. Lo que pasa que si en vez de cantarla Alejandro Sanz, que los royalties de intérprete y de artista van a él, irían a ella que la ha cantado. Eso es lo que se considera cover, algo exactamente igual que ha tenido una primera fijación, no requiere de autorización. Pero ahí entramos en ese limbo donde de repente el Corazón partido tiene una versión saeta, una versión tuna, una versión pasodoble. Entonces, normalmente esas versiones no se graban, primer matiz, o sea, no pasan a estar en discos, son más interpretaciones del directo, y el autor entiende que su obra ha pasado a ser como de la humanidad, lo interpreta como un honor, percibe sus derechos, pero no impide esas interpretaciones. Este sería el cover puro y duro. Por eso hubo un gran ejemplo en uno de los primeros OT, donde Manolo García, horrorizado, dijo que le habían destrozado su canción Pájaros de barro, dijo que por qué no lo habían prohibido y por qué nadie se lo había consultado, pues porque ya había habido una primera fijación y no modificaron la canción. Hay que tener mucho cuidado con los contratos, mucho cuidado con los contratos. Por eso la insistencia de tener ese asesoramiento previo, sobre todo en materia de propiedad intelectual, pero da igual, porque también puede ser de actuación, por ejemplo, entre una promotora y un artista, o viceversa, según a quien estés defendiendo, ¿no? En este caso, bueno, representando. ¿Qué pasa? Que lo que no está no existe, depende, porque hay que leer entre líneas. Muchas veces se maquillan, ¿no?, las palabras y se usan términos que luego te pueden traer unas consecuencias muy graves. En los contratos, duración del contrato, lo que contemple la legislación vigente, ¿cuánto es eso? Porque no todo el mundo lo sabe. Y a lo mejor estás firmando una cosa y te estás comiendo que cedes tus derechos durante 70 años, durante 50, depende. Por eso la importancia. Muchas veces no es que lo que no esté no existe o se puede luego defender, es que hay que leer entre líneas. El derecho es interpretativo, ¿no? Decimos, depende, muchas veces se camufla. Y también es una parte buena o mala, a mí me parece linda, en realidad, que es esa defensa, ¿no? Como tú defiendes esa parte tuya. Depende, si estás jugando por parte del artista, vas a tener rigidez en una parte, o sea, en ciertas cláusulas, y si a lo mejor en la parte de la promotora lo vas a contrarrestar de otra forma. Al final eso es lo bonito del derecho. Claro, lo bonito para quien represente, para quien pierda en este caso, pues no lo es tanto. Pero sí que hay que tener muchísimo cuidado con los contratos, con cualquier documento.
Claro, los contratos, yo en mi experiencia, por lo menos, dependiendo a quién esté representando, incluye, lo normal si estás representando una discográfica es que te cedan absolutamente todos los derechos de producción, transformación, que te permita hacer todo tipo de covers, ampliados, etcétera, hacerlo lo más amplio posible. Si estás representando al artista, pues intentar retener desde el punto de vista autoral el que no se hagan modificaciones y ese derecho de transformación, sobre todo, limitarlo. Sí que es verdad que aunque se cedan los derechos, bueno, sabes bien, existe siempre el derecho moral, ¿no?, que también se ha comentado con respecto a la integridad de la obra. Entonces, sí, un Manolo García estaba muy indignado, no sé muy bien en qué términos, porque veo otras cosas, pero... Lo expresó, que la interpretación no le gustaba. Claro, si una cosa es la interpretación, otra cosa es claro, cómo se modifica esa obra. Es verdad que si es solo una interpretación y no queda fijada, ya entras en esa zona en la que estás interpretando pero no estás reproduciendo, con lo cual... Es que me viene otro ejemplo de un tema, no recuerdo el nombre. René Lorente, que es un artista, demandó a Karol G y creo que era DJ Tiesto, me parece, pero no recuerdo el nombre del tema, y lo que alegaba era que cómo era posible que hubiesen hecho una obra, o sea, le estaba reclamando una cantidad, no sé si eran 2 o 3 millones de dólares por el daño moral que a él le implicaba que una reggaetonera, en este caso una artista urbana, hubiese usado una obra suya. Sí, bueno, luego ahí está también los derechos más personales de, claro. Pues, por ejemplo, también a Kanye West le había demandado a una artista alemana porque había usado una pieza suya, una parte, pero no iba tanto por la vía del derecho de autor como por el hecho de que no se quería ver asociada con la él vinculación, por sus comentarios antisemitas, ¿no? Creo que Entonces, hay otra pregunta por ahí. Ahí... Sí. Hola, buenas. Mi pregunta era para Daniela Bosé y estoy aquí. Era volver un poquito al arte urbano otra vez, la verdad, perdón si me vuelvo a la primera ponencia, y era en relación al mural de Vista Alegre. Quería preguntarle la diferencia entre un sponsor y un anuncio. El mural de Vista Alegre es el mayor de España y tiene un logo de Mau. Yo tenía entendido que no se podían incorporar logos en murales, que muchas veces se ponían para la presentación y luego se tapaban, pero ha habido un mural de Penguin en la misma zona y sigue teniendo el logo de Penguin. Entonces quería preguntarle, primero, ¿cómo se monetiza todo este proceso? Si es un anuncio, ¿qué parte tiene la marca en la elaboración y quién se beneficia? Si es la superficie, el artista, ¿cómo se codifica todo esto? Y luego también los derechos o sea, la visibilidad de la obra. Con las ruedas de prensa, por ejemplo, la de Penguin llegó hasta La Voz de Velilla. Pues evidentemente, además de que el mural tiene una gran visibilidad, y más en el Palacio de Vista Alegre, que recibe un montón de público, sino también cuando sale en prensa, eso también se monetiza. Y hasta qué punto la superficie es beneficiario de eso o es el artista. En nuestro caso ha sido una confluencia de satélites. Sphere quería hacer una obra grande en el barrio, porque él tiene la galería, el 95 Gallery, en Carabanchel. Nosotros queríamos celebrar nuestro 25 aniversario y queríamos cambiar una fachada brutalista, gris. El ayuntamiento, específicamente el Distrito de Cultura de Carabanchel, acababa de crear el Distrito 11, que nos caracteriza ahora como Distrito Cultural, y Mau, ya llegó al último, y Mau quería visibilizar las actividades que realiza en el barrio de una forma distinta. Una vez que nos ponemos todos de acuerdo, el proceso pasa a ser, entre comillas, bastante más fácil. El edificio es una concesión administrativa, o sea, ahora mismo es nuestro porque somos propietarios de esa concesión administrativa a largo término, de hecho nosotros somos empresa privada. El autor, me refiero al artista en este momento, no es socio de entidad de gestión, pero no es lo que le importa y la obra está firmada.
pero al mismo tiempo somos una fachada que se ve desde el espacio público, pero no somos espacio público. Entonces ya tenemos una lona que cubre MAU, que es una M pequeña con las estrellas, porque ya sabéis que la nueva legislación, la habréis visto en las terrazas, en los toldos, ya no pone MAU, pone M y 5 estrellas, ya no pone Estrella Galicia, pone un dibujito, porque ya no se permite ni tan siquiera ese tipo de publicidad en la calle. ¿Cómo nos beneficiamos? Yo creo que el primer beneficiado es el barrio. O sea, los vecinos de enfrente me dicen que ha sido una alegría todo el proceso creativo y en especial el resultado, porque de abrir las ventanas y ver una pared gris, pues ahora ven la musa de Vista Alegre, que tiene este pelazo rojo, está tocando una guitarra invisible, tiene unos ojazos increíbles y la verdad es que da una alegría ver eso, donde antes teníamos esa pared gris, con lo cual, ¿quién se beneficia? Yo beneficiarme, pues yo voy a tener los mismos conciertos, o sea, no creo que esté afectando a tener más o menos programación. MAU, pues la verdad que me parece más un gesto generoso, porque te digo, encima le tapo, y Sphere está encantado porque era un proyecto para él inmenso y además emotivo, él quería tener una intervención de ese tamaño en el barrio. Esto por el lado de beneficiarios, por el lado de cómo funciona. Como sabes, aparte que eso también nos preocupó, a nosotros desde el punto de vista de los eventos privados nos perjudica, pero en nuestros cálculos lo hicimos. Cuando tienes un evento privado, lo que quieren es que sea bastante neutro afuera, para que dentro esté personalizado pues, por la empresa farmacéutica que celebra su convención, por los premios que están dando, etcétera, etcétera. Acuérdate que todo lo que es informativo tiene una excepción que permite la ley, con lo cual no nos tienen que pedir permiso para grabar el mural y comentar la inauguración, el aniversario 25, etcétera, etcétera. O sea que tampoco veo ese beneficio en ningún sitio. Creo que es para todos, para el barrio, para la ciudad y para el goce de la cultura. Pero no sé si he contestado exactamente a lo que querías. Normalmente cuando una marca hace una cosa con su logo tiene una visibilidad y eso se mide y se... O sea, no entiendo muy bien cómo funciona la publicidad, la verdad no es mi campo, pero entiendo que cuanto más visibilidad tiene el logo de una marca, pues eso tiene un beneficio también para la marca. El logo está abajo a la derecha y lo tapo. ¿Y por qué no lo ha quitado del todo? Porque ha sido patrocinado por MAU, tiene derecho a estar, tenemos la autorización para que esté, pero para que esté la autorización tienes también que facilitar una forma de cubrir la marca. O sea, cumplimos con lo que se nos pide. Es que al final es lo negociado, ¿no? Es lo que se ha pactado. Y luego da una visibilidad Lo al mismo. arte urbano que es maravillosa. O sea, Y está en un espacio más privado que público. Claro. O sea, tampoco tengo que dar muchas... A ver, Claro. vamos a ver. La licencia que yo tengo como recinto multidisciplinar pueden entrar menores. Lo que no puedo es venderles alcohol, ¿vale? O sea, eso ya porque yo tengo una licencia específica, o sea, por ahí nada. Lo que se pudiese anunciar es lo mismo que están anunciando las 250 terrazas que sí están en el espacio público, que es la M con las estrellas. Yo no soy espacio público. Aquí no sabría cómo más explicárselo. Creo que hay que entender que es una acción generosa. A ver, ¿sabes que hay marcas que yo tengo que no quieren estar en espacio publicitario? Me refiero, hay marcas que son tan cool que no quieren tener una lona dentro de Palacio Vista Alegre. Solo les interesa que venda su producto en la barra. O sea, es que ha cambiado mucho el mundo de la publicidad. Y a MAU, el hecho de haber sido partícipe de esta acción urbana, le es más que suficiente. Sí, eso, la regulación a nivel local también. Había otra pregunta. Sí.
Bueno, creo que estamos un poco cortos de tiempo. Tenía dos preguntas, una sobre entidades de gestión colectiva, la otra sobre los publishers y, digamos, toda su injerencia un poco más bien arbitraria algunas veces, pero bueno, me voy a centrar en las GAE o en las entidades de gestión colectiva y va a ser una pregunta más bien abierta para quien quiera tomar la palabra, pero en la opinión de ustedes, ¿cómo las GAE o las entidades de gestión colectiva, entiendo que el espíritu de su creación y del manejo que tienen sobre los derechos de obras musicales, de los artistas, de los derechos que corresponden, los royalties, está muy bien y tiene un buen espíritu, pero siento que a veces la propia gestión no es tan efectiva. Quiero basarme tal vez en el caso de Jorge Pardo, que hace poco sacó un artículo claramente reclamando y yéndose en contra de las entidades de gestión colectiva, diciendo debería corresponderme un montón de dinero por todas las reproducciones y usos de las obras, no solo en donde yo hago parte como coautor, sino que también nunca recibí nada o no he recibido un céntimo desde hace años. Quisiera entender un poco desde la visión profesional de ustedes, ¿qué opinión les lleva a esto? Porque incluso dentro de la industria también me he encontrado con ciertas situaciones en donde internamente yo produzco música, no yo, pero un equipo mío produce música para un show de entretenimiento y las GAE viene directamente a tocarme la puerta 3, 4, 5 veces, la SIAE en Italia igual, viene a tocarnos la puerta 4, 5 veces cuando la música se produjo internamente para este show, no está registrada ni siquiera los artistas, ni tampoco la obra, pero sí vienen a tocar la puerta. Entonces, quisiera entender si hay alguna opinión allí, si hay algo que se esté cociendo que pueda ayudar a mejorar un poco esta gestión. A ver, yo porque creo que daría lugar también a hablar otro día entero sobre este tema, porque las entidades de gestión tienen también mucha complejidad por la propia gestión de los derechos, por su propia organización, pero lo cierto es que son una pieza, yo creo, importante también en la gestión de los derechos. Podemos estar más o menos de acuerdo cómo se gestionan unas u otras, ¿no? Pero están autorizadas por el Ministerio de Cultura para gestionar, tienen una organización, hay una, bueno, si os vais a la Ley de Propiedad Intelectual, cada vez es más grande el apartado que regula las entidades, pues porque también se van generando cada vez más casuística, la gestión se complica, los medios digitales también la complican, pero yo creo que tanto, bueno, SGAE como las demás entidades tienen un rol importante ahí. Es verdad que hay supuestos específicos que, como puedes haber planteado el vuestro, que son creaciones que no se han registrado, que son externas, habría que verlo porque ellos también tienen un mandato a nivel legal, digamos, universal, entre comillas, en cuanto a que tienen la potestad para gestionar todos los derechos y tú el derecho a acudir a ellas a reclamar tu parte que te corresponda, ¿no? Como en su caso, pues, no, desconozco el caso de Jorge Pardo en concreto, pero vamos, está ahí y hay obligaciones de transparencia, hay obligaciones de cómo se recauda, cómo se reparte, tiene unas tarifas. Puedes estar más o menos de acuerdo con las tarifas, con cómo se están estructuradas. Son verdaderamente complejas y yo eso entiendo que a lo mejor a una persona que se enfrenta a ello así de primeras, tienes SGAE, tienes AIE, tienes AISGE, GEDA, VEGA para los artistas visuales. Es un tema complicado, pero bueno, es una vía para también que haya un retorno en determinados usos que de otra manera no llegarían. O sea, las entidades de gestión existen específicamente para aquellos derechos que tú solo no puedes cobrar. Esto es muy importante porque gracias a Daft Punk se hicieron las clases de derechos en GEMA, en las GAE alemana, y gracias a ellos, ahora nosotros, los editores, y automáticamente aquel autor que se representa a sí mismo puede no tener forzosamente que pasar ciertos derechos a través de la entidad de gestión. Eso primero. Segundo, no estás obligado a tener ni discográfica ni editorial. Tercero, los royalties a los que te refieres los pagan directamente las discográficas o los artistas. Esos no van a través de entidades de gestión porque es un contrato privado, ¿vale? Ahora, si tú quieres que tu obra sea copyright free, pues tú no te registras en ninguna entidad de gestión, tus canciones no quedan registradas y cualquiera las puede usar. ¡Pim! Cuidadín, ¡pim! Con lo cual no vas a recibir ese dinero. Ahora, tú puedes libremente, gracias a la implantación de la directiva comunitaria en materia de derechos, estar con SEDA, con SGAE, yo hablo de derechos de autor, o puedes estar con entidades independientes como Unison, Soundriff, etc. Yo aconsejo que si estás generando dinero, estés
porque si no, no te lo cobran. O sea, tú imagínate si yo tuviese que ir radio por radio, televisión por televisión, multiplícamelo en el mundo digital, multiplícamelo en los pueblos, las provincias, las discotecas y las salas de conciertos para cobrar los derechos. Entonces, eso, encantada de que lo haga una entidad de gestión. Lo ideal es que me cobre poco y me pague rápido. Esas son las peticiones, ¿vale? Y luego, lo que yo pueda hacer directamente, te aseguro que lo hago. O sea, yo ya los anuncios los hago yo, no tienen que ir a través de la entidad de gestión. No sé si te ha ayudado. Somos defensores de las entidades de gestión. Bueno, a ver, defensoras, que aquí yo he sido del sector disidente de SGAE mucho tiempo. Lo que pretendo es que mejore. Luego, a nivel individual, cada entidad tiene sus características, pero como concepto, como figura jurídica, yo creo que Es necesario. Lo que sí es verdad es que el reparto de las entidades de gestión no es exhaustivo. Si eres un artista pequeño y has sonado en tu pueblo 17 veces ayer, probablemente nadie se entere. Porque es muy difícil y hay radios que pasan el setlist de todo lo que reproducen y hay radios que son muy grandes y que no lo hacen. Entonces, se hace las entidades tienen una gestión se hace compleja. un reparto estimado de lo que yo creo que podría ser lo justo, pero que ahí se quedan... Por eso Es que yo creo que es un debate de hora, ¿no? Hay acuerdos con sistemas informáticos para que, igual que el Shazam este que usamos nosotros, pues la SGAE lo tiene colocado en las radios tantos, en tantas discotecas, para evitar que el DJ diga que todas las canciones que ha puesto esa noche casualmente eran suyas, ¿no? Y entonces en los conciertos se incentiva que aquel que representa al artista entregue el setlist de las canciones y te hacen un descuento, pero de esa forma las canciones van donde tienen que ir el dinero. O sea, todo es mejorable. Y te lo digo yo, que soy muy pesadita, pero es verdad que ayudan en lo que es la gran gestión. Yo no me veo capaz de hacer esa gran gestión de la comunicación de radios y televisiones. Y a puerta fría. Es que... Sí, sí. Genial, pues concluimos y cerramos. Gracias a todos.